Muy buenos días, y siempre estamos con Andate de Tuesday Maybe, un fanfic de Chris por Susie y un one shot también. Resumen: Chris y Susie, sin cita para la noche del baile de Sadie Hartman, deambulan por por su ciudad natal. En un malentendido mutuo se van desarmando poco a poco. Perly tiene una cita y también un pequeño ataque al corazón. Era tarde cuando Chris y Susie finalmente regresaron a casa. La noche del baile de Sadie Hartman fue una típica tarde de otoño en Hoventown, fría y sombría. Una capa espesa y oscura de nubes hinchadas por la lluvia que cubría las estrellas. De vez en cuando, una pálida media luna se asoma por encima de sus empapados picos, pero en general Chris y Susie se abrían paso, solos por las tenues haces de luz amarillo o anaranjado de las farolas. Una brisa fría y húmeda llegaba desde el lago, que tiraba del viejo jersey que colgaba suelto alrededor del delgado cuerpo de Chris y agitaba los cordones de la raída sudadera con capucha de Susie. Las calles estaban vacías y el único sonido era el ritmo constante de sus pasos resonando por las casas que los pasaban. No fue una sorpresa. El baile de Sadie Hartman era una de las pocas noches del año en las que se permitía poner música o divertirse después de las 10 de la noche sin provocar la ira del alcalde Holiday. Casi todos en la ciudad participaron, ya sea asistiendo o acompañados al evento. Había habido una sonrisa en el rostro de Chris mientras caminaba, hasta que ese pensamiento cruzó su mente. Se quedó fijado en los bordes, retorciéndose en una mueca amarga. Casi todos excepto, por supuesto, ellos dos. Incluso allí, a varias cuadras de distancia, podían oírse las notas altas, distorsionadas y gorgojeantes y el bajo de la música. Los dos chillidos débiles y resonantes de los acompañantes enmascarados, cuando una pareja particularmente atrevida probaba suerte. Al oír eso, apretó los dientes lo suficientemente fuerte como para que el chasquido resonara un poco en su boca, y fijó la mirada en sus zapatos y en el pavimento debajo de ellos. Si se diera la vuelta ahora, podría ver la escuela brillando sobre los árboles, engalandanada como un árbol de Navidad del tamaño de un edificio, brillando lo suficiente como para pintar las nubes como reflectores. Todos los demás en Hoventown estaban allí, perfectamente felices en su ausencia. La única razón por la que estaban allí, vagando por las calles, era porque era un idiota. Demasiado avergonzado para quedarse en casa y demasiado contrario para ir solo. Si hubiera podido actuar como una persona normal por un maldito segundo, podría... Vamos, hombre. Susie gimió mientras mordía la punta de un palo que había encontrado al costado de la carretera. Una noche al año para tocar lo que quieras tan fuerte como quieras y van con esa cosa. Tienen que estar bromeando. La sonrisa volvió a aparecer en el rostro de Chris, tímido y veloz como una efímera, y resopló. Es un baile de escuela, Susie. No van a tocar el tema del jefe secreto de Dragon Blazers 4. ¿Y por qué no? ¡Deberían! Un ojo citrino brillaba desde su oscuro y caótico flequillo. Ni siquiera empieces. Esa es la mejor pista del juego. La mejor maldita pista de cualquiera de ellas. Así que ni siquiera finjas. Oye, no dije nada. Chris se echó a reír. Sí, pero lo estabas pensando. Susie negó con la cabeza, cortando la rama con sus afilados dientes como cuchillos. De vez en cuando, un fragmento de madera de abedul se desprendía con una grieta y ella escupía una bocanada de astillas en la hierba al lado de la carretera. Supongo que será mejor que te lleve a casa, ¿eh? Probablemente tu mamá se esté preguntando dónde diablos estamos. Sí, supongo que sí. Chris asintió, mirando hacia otro lado. Trató de ignorar la forma en la que su estómago caía, lo desagradable pesadez que comenzó a presionar todo su cuerpo, y ancló sus pies al suelo. ¿Había algo más que quieras hacer? Ella minoró el paso, tratando de igualar sus pequeños pasos. Quiero decir, tocamos todos los aspectos destacados como Sans y Ice Ease y el lago, pero si quieres seguir, estoy deprimida.
Ya habían pasado casi todo el día juntos desde que Susie lo había sorprendido junto a las puertas de la escuela en el momento en el que terminaban las clases. Pero no sé, una parte de él tenía muchas ganas de decir que sí. Un impulso vil y petulante, como si de alguna manera él y Susie se quedaran allí, jugando y comiendo y tirando piedras al lago hasta que saliera el sol. Sería una especie de victoria, como si de alguna manera hubieran vencido el baile de Said Hadnan, si se les hubiera acabado el tiempo. Estúpido, pensó, así que se encogió de hombros y dijo: en realidad no. Metió tanta falsa ambivalencia en las palabras como pudo. Aún así salieron vacilantes y débiles. Oye, Chris. Susie siguió mordisqueando su bastón por un momento mientras pensaba. Su mano izquierda se extendió para rascar su melena enredadera hacia un ligero murmullo de preocupación en su voz, bajo su habitual confianza retumbante. ¿Está todo bien? Chris se quedó paralizado, tragando saliva, con una punzada de culpa deslizándose fríamente y viscosa por su espalda. Claro, ¿por qué no lo estaría? ¿Y cómo diablos voy a saberlo? Se inclinó, fijando la mirada por el rostro de Chris, como una intensa incomodidad. Has estado muy callado estos últimos días, así que si hay algo de lo que quieras hablar, no lo sé. Una ráfaga de viento arrancó el cabello de Chris de su cara, apartó la cortina que ocultaba una leve sonrisa y la chispa de picardía de sus ojos. Y Susie gruñó en voz baja. ¡Cállate! Sí, siempre estás callado. Es lo tuyo, pero... ¿sabes? Esta vez... fue... sopló, avanzando con un gruñido. Muy bien. Discúlpame por preocuparme. ¡Qué idiota soy! Lo siento, pero en realidad estoy bien, Sus. Sabía que tenía que decir algo. Susie no tenía por qué estar allí y podría haber ido al baile, y sin embargo había renunciado a él para mimar sus sentimientos heridos. Pero todas las palabras que se sentían mal, no encajaban, se marchitaban a medida que él las pensaba más. Gracias por preguntar, y gracias por... Fíjese tú. Tan repentinamente que él casi se estrella contra su espalda. Por un momento se quedó allí, quieta y silenciosa, como si estuviera tratando de mezclarse con los árboles que bordeaban el borde de la carretera. Algo había llamado su atención, pero mientras seguía con su mirada, todo lo que Chris podía ver eran las ventanas oscuras y vacías del vecindario por el que estaban atravesando. Ese es el lugar de Berly, ¿verdad? Preguntó lentamente, como quien da la vuelta a la piedra a pesar de saber muy bien que no le va a gustar con lo que encuentre debajo. Chris se agachó hacia un lado, mirando por detrás de su cintura. Déjame ver y... sí. Parecía que no había nadie en casa, pero eso no fue una sorpresa. La hermana de Berly había estado en el grado de Asriel, por lo que estaba en la universidad, y sus padres se habían inscrito para acompañar al baile. Siempre lo hacían, pero este año se habían apresurado a hacerlo especialmente porque... ¿Berly fue al baile?, exclamó Susie, con un rugido de incredulidad que hizo temblar al cristal. Solo... ¿verdad? Chris se tapó los oídos con una mueca. Sí y no, se fue con Temith. ¿Con? Ella farfullaba, rocebastillas a medio masticar, con una metralleta de madera. Está bien, ¿qué demonios pasó? ¿Perdí una apuesta? ¿Es algún tipo de lástima extraña? No, enteramente genuino, hasta donde sé yo. Él le sonrió, torcido y astuto. ¿Qué? ¿Es una gran sorpresa? Lo era. Por supuesto, sobre todo por el propio Berly. El pobre pájaro azul parecía haber sido alcanzado por un rayo cuando Temith finalmente se armó de valor para entregarle la invitación escrita, cuidadosamente representada con crayón en papel de cuaderno. Por supuesto, parte de esto se debía a cómo se lo había entregado. Demasiado tímida para hacerlo cara a cara, Temith había acechado detrás de la puerta del aula, extendiendo el brazo para deslizarse unos 3 metros por el suelo, por debajo de su escritorio y detrás de su silla para colgar el papel frente a su pico. Aún así, Chris había pensado que era algo dulce.
quiero decir, bueno, más o menos. Arrojó el bastón por encima de la cabeza hacia los hombros con un gruñido y comenzó a caminar de nuevo. Bien por él, supongo. Su voz era más tranquila cuando por fin volvió a hablar, tan baja que apenas lo oyó por encima del susurro del viento nocturno, el golpeteo constante de sus zapatillas gastadas en el pavimento, los suelos tan lisas como el papel que chirriaban a cada paso. Apenas necesitó oírlo. Él pensaba exactamente lo mismo. Así que literalmente todo el mundo fue al baile, menos nosotros, ¿eh? Creo que sí. Bueno, de todos modos, lo sentía. La ciudad no había quedado completamente desierta, aunque no estaba seguro de que eso hubiera impedido que los dos se divirtieran. Incluso si lo hubieran hecho, Pizza Pants había estado durmiendo durante el turno más fácil del mundo, y Ice-E hasta que, de alguna manera, lograron hacer explotar la fuente de soda. Y en cuanto a Sans, Chris no estaba seguro de salir de su tienda. Los detalles no importaban. Allí, en ese largo tramo de asfalto oscuro y mojado, rodeados por la noche y las paredes silenciosas de las casas vacías, realmente se sentía como si Chris y Susie fueran las únicas personas en el mundo. Chris no lo odiaba, ni mucho menos. Susie asintió para sí misma, preocupándose por un trozo de corteza particularmente grueso. Bueno, supongo que de ahora en es un momento tan bueno como cualquier otro para decirlo. Gracias por esta noche, la pasé bien. Chris sonrió para sí mismo. Un poco de calor se acumuló en el fondo de su pecho. Sí, yo me siento del mismo modo. Es mucho más divertido que ir a ese estúpido baile, eso seguro. Sus dientes brillaban en un resplandor anaranjado de las farolas, un brillo afilado como una navaja. Apuesto que estás muy contento de haber hecho esto en su lugar. Como si no lo creyeras. Chris retorció un mechón de su pelo entre sus dedos, con una risita apesumbrada. Mamá me regañaba como loca sobre con quién iba a ir o si iba a ir. Estuve así de cerca de que ella me pusiera en contacto con alguien de la iglesia. Yo habría sido una cita lamentable, Dios. ¿Por qué?, preguntó Susie. Y aquí está. Chris respiró hondo porque se había estado preparando para esto toda la noche. Sabía que esto iba a pasar. Estaba siendo muy amable. Bueno, caramba, Susie, dijo él, alto y llano, una expresión completamente divertida en sus delgadas facciones. ¿A qué te refieres como... ¿Y por qué? Susie tampoco sonría. El palo colgaba flácido en su puño, goteando la saliva en la cera. Sus gruesas cejas se alzaron, fruncidas en un genuino confusión. ¿Quieres decir que nadie te invitó al baile? Y soltó una carcajada, cortada y aguada, demasiado deprisa para ocultar adecuadamente el dolor que bordeaba sus bordes. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué te parece? Bueno, qué sé yo, no sé qué pensar, farfulló Susie, cruzándose de brazos. Como, vamos, tú eres... Un vago gesto con una mano que trazaba la altura y la anchura de Chris implicaba muchas cosas que no quería tener. Mira, eres amigo de Katy, ¿verdad? Más o menos, lo cual es cierto. ¿Entonces? Extendió las manos. ¿Te preguntó o no? No, por supuesto que no. ¿Por qué más o menos no era lo suficiente para sacarla de la casa o algo así? ¿La ves yendo al baile de buena gana? Bueno, supongo que no. Susie apretó la mandíbula. La siguiente pregunta le dolió al salir, desgarrándole la garganta como espinas de rosa. Pero tengo que saberlo, pensó. Tengo que saberlo con certeza, o de lo contrario... Está bien. ¿Y qué pasa con Noelle? Ustedes dos han sido amigos desde siempre. Ella debe haber... Chris frunció el ceño. Pensé que ella te iba a preguntar. ¿Yo? ¿Qué? No, ¿por qué ella...? Y entonces Susie recordó un encuentro en particular en unos días antes. Noelle, pensativa como siempre, le había traído un ramo de flores frescas el mismo día que Susie dejó el almuerzo en casa. Para mostrar su agradecimiento, los había devorado de un solo bocado, allí mismo en el aula.
para que Noelle pudiera ver cuánto había hecho por ella. La imagen del rostro cabizbajo de la sierva, las lágrimas inexplicables que habían amenazado con las comisuras de sus ojos verdes bosque, se cuajaron desagradablemente en el cerebro de Susie. La sangre brotó de su rostro tan pronto que la mareó. Las escamas de sus mejillas palidecieron, tan pálidas como las de su vientre. Chris, yo... bueno, mierda, creo que realmente la cagué, amigo. Chris se pasó un dedo por la orilla, frunciendo los labios pensativo. Me preguntaba por qué estaba tan molesta el otro día. Supongo que eso lo explica. Entonces, ¿qué hiciste exactamente? ¡Cállate! Bueno, deja de intentar cambiar este tema. Susie gruñó, cambiando de tema torpe, pero eficazmente. No hemos terminado aquí. ¿Qué pasa con Flame Girl? No soy su tipo. ¿Y Temit? Va con Berly, ¿te acuerdas? Acabo de hablar de ello. Oh, cierto. Dio vueltas de un lado a otro, medio ciega de desesperación, haciendo todo lo posible para evitar que sus esperanzas volvieran a surgir. ¿Y Bratty? Se graduó el año pasado, ¿no te acuerdas? Chris le dedicó una sonrisa pálida. Además, estoy bastante seguro que le gustaba a Asriel. Sería demasiado raro ir con ella, incluso si me lo pidiera, sería como conseguir una novia de segunda mano o algo así. Su risa sopló. Una sonrisa traicionera le partió el hocico. Sí, en realidad, bueno, entonces, ¿qué pasa con... Hombre, hay otras chicas. ¿Con quién te habría tendido una trampa tu madre? Probablemente sea mejor que no lo sepamos. Y se encogió de hombros. De todos modos, solo le dije que no quería ir con nadie, pero... Se atragantó al final de la frase. Y el silencio que siguió fue tan profundo que parecía que la presión del aire estaba cambiando, como si sus orejas estuvieran a punto de estallar. Bueno, que no quería ir. Corrigió él, débilmente. Vaya. Susie la dio la cabeza y miró a Chris hasta que el sudor empezó a gotear bajo su cuello. Él había sido el blanco de su ira de antes, pero de alguna manera, esta curiosidad enfocada en el láser era aún peor. Se sentía como un mamífero primitivo, acechando con una ave rapaz hambrienta. ¿Y qué hay de ti?, dijo, un poco demasiado alto, alejándose de nuevo por el sendero. Supongo que no le has preguntado a nadie, ¿eh? No. Se agachó, buscando un nuevo bastón. Esperó un rato, lo suficiente para que pudiera oír sus pasos cada vez más silenciosos, ver las rayas de su suéter desvanecerse en el negro antes de decir: pensé en preguntarte si te hace sentir mejor. Y se detuvo, con los hombros tensos. Un pie se deslizó hacia otro con un silbido, luego comenzó a golpear en un ritmo nervioso en la acera. ¿Sí? Bueno, sí. Un suspiro tranquilo justo al borde del oído, y luego con la voz entrecortada y vacilante: Bueno, pensé en preguntarte a ti también. No lo hice porque se supone que las chicas deben preguntar. Es con todo el punto del Sadie Hotman y eso, y las máscaras de halcón y los chillidos, y todavía todavía no entiendo. Se hizo más y más rápido, más y más tembloroso hasta que prácticamente estaba gritando. Pero en realidad fue porque estaba demasiado asustado. El miedo de que dijeras que no. Pero en realidad es que estaba demasiado asustado. Tenía miedo que dijeras que no porque soy tan idiota. Ella se abalanzó hacia adelante. Se abalanzó como un superdepredador que se estrelló contra su espalda con la fuerza de un ariete y lo sostuvo. Yo también, dijo ella, el sonido amortiguador por su pelo y el estruendo sacudiéndole el cráneo. Supuse que alguien ya te tendría y no quería que sintieras que tenías que ir conmigo solo porque somos amigos y todo eso. Como si tuviera otras opciones. Se rió, coagulando y espeso, mientras su nariz comenzaba a gotear. Ay, ¿cómo se suponía que iba a saber que todas las demás chicas de la escuela tenían un gusto tan malo por los chicos? Los ojos de Susie se entrecerraron hasta convertirse en unas rendijas doradas. Un pensamiento que se le había ocurrido de repente. Entonces toda esta noche no fue solo tu forma de hacerme sentir mejor, ¿eh? «¿Eres tú quien me invitó?», exclamó Chris. «Pero no, de hecho,
pensé que era tu forma de hacerme a mí sentirme mejor. Bueno, sí, lo imaginaba. Y él suspiró. Un suspiro largo y cansado en el erizo, los cabellos como serpientes castañas. ¿Chris? ¿Mm? ¿Oh? Creo que podríamos ser muy estúpidos. Parece que sí, ¿no? Chris se detuvo un momento, con una mirada distante en sus ojos carmesíes. Luego se retorció en su agarre, retorciéndose hasta quedar frente a ella. Susie, en ese caso, la próxima vez que haya un baile, ¿tú querrías? Le pasó un dedo por los labios. Sus escamas eran lisas, frías y secas, y la sensación recorrió todo su cuerpo. Un escalofrío repentino y violento. Sigue siendo el baile de Said Hatman, así que creo que se supone que debo hacerlo. Se aclaró la garganta y luego se rompió el cuello, con un rápido tirón. Las nubes comenzaban a despejarse sobre ellos. Unos pocos punzadas de la luz lejana perforaban la pared gris. Sentía como si estuviéramos caminando por la cuerda floja, balanceándose con una libélula que puntaba de su garra, aferrándose desesperadamente al sueño mientras un buen sueño comenzaba a desvanecerse en la mañana. Una palabra equivocada, un pensamiento equivocado y ella caería. Él se desvanecería en la noche y esa extraña pequeña amistad que significaba tanto para ella sería reemplazada por el despiadado amanecer. Y sin embargo, había, como siempre había habido, un pequeño rescoldo de espíritu de dragón en el corazón de Susie. Una pequeña llama de avaricia y ambición, hambrienta de deseo. Lo había sofocado durante un tiempo, desde que ella y Chris se hicieron amigos. Pero ahora estaba bien, ¿verdad? Solo esto. Solo él. Está bien si quiero esto, ¿no? Aunque se sienta raro querer algo. Alguien tan mal que no creo que quiera parar, incluso si pudiera. ¿Sabes? Yo... Su voz se entrecortó. Chilló, pero siguió hablando sin prestar atención. Si fuera a quitarte a tu mamá de encima o simplemente para ir a reírte de lo tontos que se ven después de vestirse, iría al baile contigo. Ella lo miró, sonrojándose tan furiosamente en su cabeza que sintió una ligera. Chris simplemente extendió la mano y la sujetó de por las muñecas. El calor comenzó a borgotear a través de sus mangas, bailando a lo largo de su piel. Eso suena divertido, murmuró, y el sonido fue un disparo de pura alegría. Hizo que su corazón se estremeciera, hizo que el calor de sus mejillas fluyera hasta que se sintió como si estuviera cubriendo todo su cuerpo. ¿En serio? Sonaba muy extraño, en sus propios oídos incluso mientras lo decía, agudo y vertiginoso, chirriando por los vocales. ¿De verdad? Porque sí, creo que sería divertido ir al baile, sea cual sea el próximo. Tiene que haber uno muy pronto, ¿verdad? Solo dos mejores amigos yendo al baile. Ni siquiera tendría que ser así. Hablaba demasiado, lo sabía. Decía cosas que no quería decir. A menos que quieras. Bueno, solo... Deslizó las manos hacia arriba, hasta en las palmas se tocaron, y luego deslizó los dedos entre los de ella. Eran delgados y un poco húmedos por el frío de la noche. Su cerebro se apagó por un momento ante el contacto, por el significado del mismo. Porque, por supuesto, antes se habían tomado la mano, se habían ido a sus cuestas. Bueno, Chris se había dado a cuestas con Susie. Ella no estaba tratando de matarlo ni nada por el estilo. Luchó, pero incluso Susie sabía lo que era. Ella sabía a qué se refería por la forma en la que la apretaba, y se aferró al dorso de su mano con los dedos. Es como tan fuerte pero tan suave. Solo hay... maldita sea. Necesito aprender más palabras para poder pensar en cómo me siento en este momento. Y la miró, con esa sonrisa amable que la derretía de adentro hacia afuera como siempre lo hacía. Y... hagámoslo la próxima vez. Y si te parece bien, entonces... Y Chris, en su indescriptible temeridad, solo comenzó a sonrojarse justo en ese momento.
Después de que ya había hecho toda la mierda vergonzosa, empujó a Susie hasta el límite de su ingenio. Me gustaría que así fuera, si te parece bien. Entonces, si quieres... ¿Si quieres? Tartamudeó ella, sintiendo su lengua increíblemente gruesa y torpe en la boca, y Chris sintió. Bueno, ir al baile quiero decir... Y ir al baile quiere decir conmigo. Asintió de nuevo. Sus manos se flexionaron un poco mientras apretaba. Una sonrisa enorme, estúpida y tímida, se extendió por su rostro. Su rubor se rojizó hasta pintar todo su hocico fucsia. Increíble. Se quedaron allí, ignorando el frío y la humedad, tomados de la mano y de repente, tal vez brevemente, más que amigos... Supongo que deberíamos ponernos en marcha. Chris se deslizó a regañadientes fuera de los abrazos de Susie. Estaba a punto de comenzar a regresar a casa de nuevo cuando se dio cuenta de que había algo que lo mantenía en su lugar. Los dedos de Susie, seguían entrelazados alrededor de los suyos. Susie miró el suelo, el sudor le corría por la cara, empapándose en su sudadera con capucha, pero no la soltó. Ella apretando como un tornillo de banco justo al lado derecho del dolor. Sintió una leve oleada de ansiedad que la recorría y que su sudor goteaba por su muñeca. Bueno, sí, tío, dijo ella, con la voz temblando, casi tan fuerte como su cola, que apenas asomaba entre las dobladillas de su sudadera, una capucha y la cintura de los vaqueros. Vamos a llevarte a casa. Un momento palpitante, con un paseo de la cuerda floja, brillando por las alas de las libélulas tan aparentemente interminables, como un sueño verdaderamente feliz. Chris y Susie se dieron cuenta de que todo el mundo podría ser perfecto. Caminaron todo el resto del camino, palma con palma, balanceando los brazos a un ritmo cómodamente pesado, charlando, riendo y sonriendo como tontos absolutos. Las ventanas de la casa de Chris estaban oscuras cuando llegaron, así que con una valentía táctica caminaron juntos hacia la puerta, todavía tomados de las manos. Bueno, hasta mañana, Susie, y... Chris trató de pensar en algo que decir. Simplemente separó su mano de la de Susie, haciendo todo lo posible para insinuar en silencio que realmente no quería hacerlo. Yo realmente... Una vez más, nada de lo que se le ocurría decir sonaba bien. Se rió impotente, echándose el flequillo hacia atrás. En un movimiento rápido, Susie envolvió sus brazos alrededor de su cintura y lo levantó en un abrazo de oso que le aplastó las costillas. Reía, tosía, disfrutaba del contacto familiar, solo para darse cuenta de que, al encontrarse con la mirada de Susie, no resultaba familiar en absoluto. Ella lo observó por un momento, una media sonrisa nerviosa en su rostro. ¡A la mierda! Ella se inclinó, le acarició la frente con el hocico, y él jadeó, sorprendido pero feliz por el beso que no del todo, o tal vez un beso no completo, se alientó y soltó un caliente contacto contra su cara, y cuidadosamente apartó su cabello de su cara con la nariz antes de deslizarse rápidamente su frente hacia la suya. Cerró los ojos y respiró hondo unas cuantas veces hasta que el ritmo errático de sus inhalaciones se ralentizó hasta igualarlas de él. Escucha, susurró ella, mientras lo miraba a los ojos, apretando su cara contra la suya, hasta que era prácticamente todo lo que podían ver. Incluso si hubiera sabido que Noelle me estaba invitando al baile, le habría dicho que no. Y lo mismo ocurre con cualquier otra persona, porque no hay nadie con quien preferiría ir si no es contigo, ¿lo entiendes? Chris asintió, y la sensación de la piel en la escala hizo que ambos saltaran un poco. Bueno, genial. Ella suspiró, asintió para sí misma, disfrutando un poco más de la sensación la segunda vez, y luego lo sentó. Buenas noches, Chris. La pasé muy bien y... Pasó su garra a lo largo de sus escamas, royendo suavemente el interior de sus mejillas. Realmente no parecía el momento adecuado para decirlo, pero tampoco parecía que fuera el momento equivocado. Estoy muy contenta de haberte conocido.
Era un territorio desconocido. A cada paso no estaba segura de si estaba haciendo lo correcto o cometiendo un error terrible. Pero, al ver el rubor que se extendía en su rostro, las pequeñas lágrimas de felicidad de la comisura de sus ojos, mientras le sonreía. Creo que estaría bien si confío en mí mismo en esto. Susie hizo un gesto con la mano mientras él abría la puerta y entraba a regañadientes. Luego volvía a la calle. Ella también estaba radiante mientras caminaba por la noche, y de hecho esa misma sonrisa permaneció en su rostro durante el camino a casa. Ambos, por supuesto, estaban demasiado felices y nerviosos para ver cómo las cortinas de la ventana del segundo piso volvían a su lugar. Toriel se recostó con un suspiro de felicidad y se dejó caer en el gran sillón hinchado en la esquina de su habitación. 2 años de preocupación comenzaron a desvanecerse en el cálido resplandor de su orgullo maternal, y alegremente tomó nota de su agenda para que Chris se ajustara un traje. «Dios mío, nos llevó bastante tiempo», pensó, mientras apagaba la luz. Se metía a la cama y se preparaba para estar demasiado dormida, como para ver a Chris volviendo a casa a una hora francamente irracional. Era verdad. Les había llevado bastante tiempo. Les seguiría llevando tiempo. Habría discusiones y malentendidos, palabras no dichas y palabras que no deberían haberse dicho en absoluto. Lágrimas y pronebras, pero por ahora, en la noche del baile, Sandy Hatman, Chris y Susie, y para el caso de Toriel, estaban tan felices como podían serlo. Para una fría noche de otoño, tan tarde que empezaba a convertirse en una fría mañana del otoño. Fue más que suficiente. Y bueno, chicos, esto ha sido el final del one shot Andate de Chris por Susie. Así que coméntenme qué les ha parecido y si les gusta que esté narrando historias de otros fandoms. Recomiéndenme cualquier cosa en los comentarios. Y no olviden dejar su like y suscribirse para seguir viendo más tipo de contenido. Yo soy Nick Safer y les deseo un buen día.